Bienvenidos al segundo video de parálisis facial. Ahora, lo que quiero hacer con este video no es explicar otro tipo de ejercicio, otro tipo de masaje, sino hablar de todas las otras cosas que involucra la parálisis facial y un poquito de anatomía y fisiología, porque creo que a veces entender la enfermedad nos ayuda a quitarnos un poco la ansiedad de no saber qué es lo que pasa. Si eres estudiante, eres profesional, no esperes mucho el lenguaje médico. Va enfocado a las personas que tienen parálisis facial o que tienen algún familiar con ello. Bueno, en primera, tengo que decirte, no estás solo. La parálisis facial es muy común, le da a más personas de las que pensarías. Y ya hay suficiente información sobre este tema como para que te informes y puedas estar más tranquilo. Ahora, no es algo que no tenga solución. Puede ser muy traumatizante el hecho de despertar y verte que la mitad de tu cara no reacciona, pero no es algo que no tenga solución. Y ahora no te digo esto juzgándote, pensando que ay, qué miedoso o ay, qué exagerado, no. O sea, seguramente si yo tuviera lo mismo, o sea, tratando de ponerme en tus zapatos y si mañana me despertara y tuviera parálisis facial, seguramente ese mismo día no duermo por estar investigando todo hasta que se me quite ese mismo día. Obviamente eso no pasa, la recuperación no es de dos días, o sea, sí es un poco tardado, pero si está bien diagnosticada y si lo tuyo es parálisis facial de Bell, probablemente en 3 semanas te recuperes. Y si no, por ciertos factores que no te ayuden a cicatrizar bien y demás, hasta 6 meses. Y otra cosa, con lo que te voy a decir hoy, puedes hacer 2 cosas. Una es creerme, porque a final de cuentas la información que tengo no te consta y entonces tendrías que confiar en mí. Y la otra es no creerme, que es bueno porque entonces con los estudios que te voy a dejar abajo puedes tú corroborar esa información y listo. Ahora, solo quiero que sepas que, o sea, esto que hice fue una investigación ardua, fue de bibliografía científica, no fue de buscar en Google. Y por eso me refiero, por eso digo la palabra creencia, porque al final no te consta esta información. Entonces, o tienes que confiar en mí y aceptarla, o puedes tú mismo comprobarla. Y, o sea, mi razonamiento de hacer esto es, así como yo he recibido de Dios tanto, así mismo te quiero hacer este video y espero que te sea muy útil y lo disfrutes. Este es el video que a mí me hubiera gustado ver si yo tuviera parálisis facial. Quisiera que alguien me explicara, sobre todo con evidencia científica, lo más actual, lo que más se sabe de parálisis facial. Hay demasiada confusión alrededor de este tema, desde sus causas, desde el tratamiento. Y con tratamiento me refiero a remedios caseros, medicamentos, en especial vitaminas, por ejemplo, otros tipos de terapias que, bueno, al final de cuentas, pues no dañan a nadie. Y sobre todo quiero desmentir muchos mitos, como por ejemplo el de masticar chicle en parálisis facial. Y si no quieres ver todo el video completo, te voy a dejar una imagen para que le des clic a la sección que más te llama la atención, que más te importa. Bueno, primero esto no va a ser una clase de anatomía, va a ser mejor. Lo primero que tienes que entender es que en el cuerpo cada músculo tiene algo que se llama tono muscular. Y ese tono muscular es una contracción involuntaria que mantiene el músculo todo el tiempo en el cuerpo. ¿Y eso para qué? Es para que tengas postura. Si yo tuviera una alteración en el tono muscular, que eso se da en parálisis facial, te estaría así. Tendría hipotonía. O cuando hay una lesión cerebral tienes hipertonía, estás rígido, no estás rígido, estás espástico, todo el tiempo estás contrayendo los músculos. Ahora en parálisis facial pasa eso y por eso es que se ve una cara asimétrica, porque el nervio periférico ya no está mandando la señal a los músculos de la cara, el nervio facial, y entonces estos músculos ya no están en su contracción normal y se ve de forma asimétrica, están apagados. Entonces el cerebro y la médula espinal juntos conforman algo que se llama sistema nervioso central, y todos los nervios del cuerpo, los de los brazos, los de las piernas, de las costillas, son el sistema nervioso periférico, y los pares craneales, que son unos nervios que salen por donde está la nuca, puede ser de la protuberancia del bulbo o del mesencéfalo. Todos ellos está en un debate en que si son sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. El punto es que en parálisis facial de Bell, la lesión se refleja como una lesión de nervio periférico. Por eso es que pierde el tono muscular de la cara, y en una parálisis central, que es completamente diferente. Ahorita te voy a explicar en el pizarrón por qué solo ciertos músculos dejan de funcionar y no los otros. La principal causa de parálisis facial es una afección al nervio facial como tal, porque la función del nervio es dar motricidad, dar sensibilidad a la cara, pero también a la lengua, los 2/3 de adelante de la lengua, y es responsable de mecanismos vegetativos o autónomos. O sea, que le da función a ciertas glándulas, la responsable de que tengas lágrimas o que lagrime tu ojo y de producir saliva. Bueno, el nervio tiene en sí 5 ramas
y la temporal, zigomática, maxilar, mandibular y cervical. Y estas 5 se dividen en 2 paquetes, digamos. Ahora, dependiendo de qué paquetes o qué ramas estén afectados, van a ser los músculos que se vean afectados. Ahora, esto va a distinguir principalmente una parálisis facial periférica, una central, o como actualmente se le conoce, infra y supranuclear. Ahora supongamos que este es tu cerebro, lo morado y lo verde son los 2 núcleos. La manera en que funciona nuestra motricidad es del lado derecho del cerebro, el hemisferio derecho se controla principalmente el hemicuerpo izquierdo. Es decir, una señal del lado derecho viaja al lado izquierdo. En este caso llega al núcleo, pero también manda información hacia el mismo lado. Igual pasa con el hemisferio derecho, izquierdo. Ahora te voy a explicar rápido qué es la diferencia entre una parálisis facial de Bell y una parálisis facial central. En el lado izquierdo vamos a representar la parálisis facial de Bell, la periférica. Entonces, la lesión está en estos trayectos. Como dice el nombre, infranuclear, desde el núcleo, que es el recorrido del núcleo al canal facial, o en el nervio periférico como tal. La lesión puede estar aquí o la más común aquí en el canal. Ahora, en una lesión supranuclear, la lesión va a estar del lado contrario, o sea, en la corteza cerebral o arriba del núcleo, en el tracto que viene hacia el núcleo. Ahora, si este cordón ya no llega a los músculos faciales, solo queda el azul. Esa es la explicación, el por qué en la parálisis central solo se paralizan los músculos de abajo, no los de arriba. Pero estas 5 ramas influyen en los músculos de la mitad de la cara. Lo mismo pasa del otro lado. Y hay algo muy importante que tienes que saber. A diferencia de a lo mejor otras enfermedades donde la causa es muy obvia, donde la causa es muy puntual, en la parálisis facial de Bell no es nada puntual. De hecho, la mayoría de las parálisis facial de Bell son inespecíficas o idiopáticas, como se le conoce en medicina. ¿Y qué significa esa palabra idiopática? Lo primero que no significa es que no importa. No, a lo que se refiere ese nombre es que no puedes nombrar una sola causa de los 5 o 2 o 3 factores que estén presentes en una enfermedad. Porque mira, que el hecho de que haya una cosa acompañada de otra, 2 cosas, no significa que una es la causa de otra. Eso se le llama correlación y causalidad. Una forma fácil de entender este concepto es, por ejemplo, en una fractura. Si tú te caes y resulta que te fracturaste, pues bueno, cuando se vaya a hacer el diagnóstico médico, probablemente vemos la fractura y decimos, ¿qué te pasó? No, pues me caí. Ah, entonces te fracturaste porque te caíste. Pero en parálisis facial no pasa eso. Ahora, hay muchos factores que influyen en una parálisis facial. Está una infección viral, que es las principales sospechas o teorías. Si hay una infección viral, entonces va a haber una inflamación. Si hay una inflamación, va a haber edema. Entonces el nervio facial se inflama y se edematiza, es decir, se hincha. Como el nervio facial sale por un conducto chiquito, si se inflama, como el nervio y el canal están estrechamente proporcionales, hay una compresión. Si hay una compresión, hay una isquemia, o sea, no hay sangre, no hay oxígeno, porque al final de cuentas el nervio es un tejido y necesita sangre, necesita oxígeno. Y entonces se piensa que así es como se puede dar una parálisis facial. Ahora, tampoco quiero desinformarte, no estoy diciendo que todas las parálisis faciales de Bell son de manera idiopática, no. También hay otras causas de parálisis facial, las cuales ya no se denominan de Bell, sino, por ejemplo, parálisis facial traumática. Es decir, alguien te pegó, te diste un golpe, te caíste, cortaste esta circulación del nervio, aunque sea temporal, pero sigue habiendo un daño que eventualmente se va a regenerar, pero la parálisis facial ya no es parálisis facial de Bell o inespecífica, es parálisis facial traumática. Existe otra razón. Si hay un tumor dentro del oído, cerca del canal facial, que esté comprimiendo el nervio facial, pues va a generar sintomatología de parálisis facial. Otra puede ser iatrogénica o negligencia, que tras una cirugía maxilofacial o dental, incluso en dado casos, lesionen al nervio durante el proceso quirúrgico, puede ocasionar parálisis facial. Pero te digo, ya no es lo mismo. Una idiopática, traumática, negligencia y tumoral. Y lo importante de esto es que las 4 tienen pronóstico muy diferente. Rápido, antes, entre las otras causas de las que se puede dar la parálisis facial, pues una patología inflamatoria autoinmune como el lupus puede ser hereditario, y para comprobar que sí es por el medio del virus del herpes, hacen el PCR, que es el procedimiento que se está haciendo ahorita para el COVID, es examinar el ADN del virus. Si es por herpes, no tiene buen pronóstico, a diferencia de que sea inespecífica.
punto de aquí no es dar una opinión, sino presentar qué es lo que la evidencia científica dice. Y en base a eso, pues si tú eres médico, fisio, paciente, puedas tener un panorama más amplio de lo que está sucediendo y puedas tomar decisiones. Ahora, depende de la causa o del origen de la parálisis facial, es cómo se va a llevar el tratamiento y es cómo se va a dar el pronóstico. Cuando la parálisis facial es inespecífica, lo que generalmente se recomienda es un antiviral y un esteroide o vitamina B. Primero que nada, vitamina B no muestra suficiente evidencia de que sea recomendable en una neuropatía, que es la principal causa o la principal enfermedad de la que se receta. Ahora, todas las referencias de los estudios, de la evidencia que diga, lo voy a dejar en la descripción. Ahora el otro, el aciclovir o algún antiviral se da porque se sospecha que las parálisis faciales son de origen viral, pero te digo, a veces son inespecíficas y de hecho traigo un caso clínico, más bien un testimonio de alguien con parálisis facial para que veas lo que te digo, de que son muchos factores de los cuales no puedes agarrar uno y decir que ese es el responsable. Ahora, los esteroides, esos tienen bastante evidencia, son superiores al placebo. ¿Y eso qué significa? Cuando alguien va a proponer o quiere probar una intervención o un tratamiento, primero se compara con placebo. Si es superior al placebo estadísticamente, entonces funciona. Si no es superior al placebo, queda descartada o queda en veremos. Pero los corticosteroides han mostrado superioridad al placebo, entonces son muy recomendables. Ahora, los corticosteroides sirven para desinflamar en términos simples, pero eso es suponiendo que hubo una inflamación. Entonces la pregunta es, ¿debo de tomar corticosteroides? Las guías de práctica clínica, la mexicana por lo menos, lo recomienda. Ahora, esto va a depender 100% del médico que te esté tratando y de ti. O sea, si tú tienes algunos factores por los cuales estén contraindicados los corticosteroides, pues el médico no te las va a recetar y está bien. Como por ejemplo hipertensión o diabetes, pues está perfecto que el médico no te las haya recetado. Ahora, habiendo dicho esto, si tú estás tomando algo, el punto no es confrontar a tu profesional de la salud, simplemente considerar esto. El chiste es pues mejorar la terapéutica que se te está dando o que tú estás dando a tus pacientes, porque al final de cuentas el que importa siempre es el paciente o tú. Ahora, el tratamiento de fisioterapia. Esto es un tema controversial, lo cual no sé por qué, no debe ser un tema controversial. Estamos muy acostumbrados, por lo menos en México, a hacer fisioterapia basada en lo que otros nos dicen, en lo que aprendes en la escuela, que yo sé que debería ser la más confiable, en lo que aprendes de tus maestros, lo que aprendes de otros licenciados. Pero bueno, ese es el gran déficit. ¿Por qué? Porque mucho de lo que, por ejemplo, en mi experiencia me han enseñado sobre parálisis facial no tiene nada que ver con la literatura científica. Ahora, no es una crítica, puede ser parte de la cultura, no lo sé. El chiste es este. Se recomiendan generalmente los médicos, los fisios, compresas calientes, o bueno, lo recomendamos a los pacientes, pero las compresas calientes no tienen lógica. ¿Por qué? Cuando pones tu calor en una zona, haces vasodilatación, o sea que las arterias, las venas, se dilatan y la sangre puede fluir mejor y en mayor cantidad. Pero si la teoría de la fisiopatología es que hay una isquemia en el nervio y por lo tanto hay una inflamación y un edema, el hecho de aumentar el calibre de los vasos sanguíneos va a aumentar, sí, el riego sanguíneo, pero va a también aumentar el grado de inflamación y eso no es bueno. Ahora, la contraria es usar compresas frías. La compresa fría se basa en constricción y si de por sí hay una isquemia, hay una inflamación, como para qué vas a cerrar más el flujo. No tiene sentido ninguna de las dos. Entonces esa queda descartada. El ultrasonido y el láser, mucho del razonamiento detrás de estos agentes es puramente razonamiento en base a fisiología y en especulación, porque realmente los ensayos clínicos no muestran un efecto benéfico significativo y en las revisiones sistemáticas y metaanálisis el láser y el ultrasonido no parece dar resultados mejores. Lo único que sí sirve, ha evidenciado que tiene moderada calidad científica, es los ejercicios faciales, y esto es porque simplemente si el músculo perdió su función, no hay mejor forma de restablecerla que forzando su misma función. Es decir, si tú ya no puedes expresar con la cara lo que quieres expresar, lo que más te va a servir va a ser otra vez reeducar a este músculo a que haga lo que hacía antes. Y último, la famosísima electroterapia. Me han preguntado que si lo recomiendo, que el terapeuta le recomienda unos electrodos o que le van a poner corriente eléctrica. Es igual, o sea, la corriente eléctrica tiene buenas bases teóricas,
pero prácticas, es decir, a la luz de la evidencia científica, no parece agregar ningún beneficio extra y al contrario, se han reportado bastantes secuelas tras el uso de la electroterapia. Entonces, es una cuestión de riesgo-beneficio y de costo-beneficio. ¿Qué tanto me voy a gastar? ¿O cuánto cuesta esta intervención? ¿Cuánto me cuesta no solo de dinero, sino de tiempo y de esfuerzo? ¿Y cuál va a ser el beneficio? Si el ultrasonido, la electroterapia, el láser, las compresas, los masajes incluso no tienen evidencia científica, ¿para qué voy a gastar? ¿No? Y mi video tiene masajes, pero obviamente te explico que el masaje es algo complementario, es algo para que tú te sientas bien, no te va a dar nada en especial, por eso te enfatizo en los ejercicios. Y el riesgo-beneficio, si la electroterapia se ha registrado que hay secuelas y no hay beneficio extra o agregado, ¿como para qué vas a sufrir ese riesgo? Lo más seguro, más eficaz, más barato que puedes hacer son ejercicios faciales, de eso no hay duda. Parálisis facial de Bell, cuando ya descartaron otra enfermedad, es muy bueno. Es de 3 semanas la recuperación espontánea y de 3 a 5 meses en los casos de la que no se da en esa recuperación espontánea. Pero también es probable que no tengas una recuperación total. Entonces ahí viene la mala noticia. Si hay una recuperación espontánea a las 3 semanas, cualquier tratamiento que hagas, incluso mi rutina de ejercicios, dentro de esas 3 semanas puede parecer que fue muy efectiva. Y yo sé, o sea, esto va, o sea, me pega a mí mismo y a cualquier fisio, cualquier médico. Es la verdad y lo tienes que saber. Ahora, ¿esto por qué importa? Porque si tú vas con la cuñada, con la vecina, y te dice que te tomes tal pastilla, que te apliques tal crema, que te hagas tal cosa, y funciona, ¿cómo te digo que es más probable que simplemente por la historia natural de la enfermedad te hayas recuperado? Ahora, ¿es malo que tengas esta creencia de que pues, tal terapia te ayudó? Por supuesto que no, al final te recuperas. Lo malo es cuando ya pasaste del tiempo de la ventana esta que te acabo de comentar de recuperación y llevas años y llega alguien con el producto milagroso, ahí sí hay un problema. Entonces esto es solo para que lo sepas y lo consideres. Bueno, la incidencia. ¿Qué tan frecuente es la parálisis facial? Pudiéramos decir que no es frecuente, pero eso disminuiría la importancia que le damos a las personas que sí tienen o que sí les da parálisis facial. Normalmente se registra que por cada 100,000 personas, 100,000 habitantes, a 25 personas les va a dar parálisis facial de Bell o les dio. No hay un género en especial que le dé más, hombres y mujeres por igual. Lo que sí es que en el embarazo, en el tercer trimestre, tienes 3 veces más probabilidad de que te dé parálisis facial y también después del parto. Ahora vamos a hablar de las secuelas. Las principales secuelas siempre van a ser las syncinesias o disquinesias. Eso es que los músculos se contraigan de manera involuntaria al hacer otro movimiento que ese músculo no haría. Por ejemplo, que cierres los ojos y de repente sonrías, o que estés comiendo y que lagrime tu ojo. Otras pueden ser que te quede sensible el oído, que te duelan los ruidos, o simplemente el escuchar ruidos del día a día a ti te lastimaría. Otra puede ser que pierdas el sentido del gusto o que sea alterado. Dependiendo de las causas puedes tener una alteración en el equilibrio y estos que siguen pueden acompañar o pueden que no a la parálisis facial de Bell. Que te duela la oreja o atrás de la oreja, que te duela el cuello. Ahora, si tienes una bola o si tienes un hinchazón, eso no es normal. Ve al médico. Otra cosa es que puedes tener resequedad ocular y la contraria es que te lagrime mucho el ojo. Y es muy importante siempre atenderte pronto. Si despiertas, tienes esta parálisis o en la noche de repente te da la parálisis, la literatura describe que los primeros 3 días, en las primeras 72 horas, es cuando más podemos prevenir secuelas. Quería que me platicaras cómo fue tu caso de parálisis, porque justamente tu caso representa la mayoría de lo que se describe en los estudios científicos, que no es una causa en particular, como lo que ya te había dicho. Por ejemplo, si te fracturas, dices, no, pues bueno, me caí y entonces por eso me fracturé. Pero en parálisis facial no pasa eso, o sea, no es una sola causa y ya de ahí te da parálisis. Se asocian todas, pero ninguna es la 100% responsable, entonces... Y justamente quería que tú me contaras porque al final los pacientes no tienen la misma confianza, no te cuentan toda su historia, porque lo tuyo fue que el hipertensión, mareos, luego no escuchabas, luego que el infarto, luego que el herpes y luego la parálisis. Y todo eso, cuando yo veo a un paciente, simplemente dicen, un día desperté así y ya, y me dijeron que fue por esto. Antes de que te diera parálisis facial, ¿qué cosas te pasaron así en tu salud, en tu cuerpo, pues? Bueno, padezco de presión alta, pero estoy medicada. Y después amanecí con un herpes en la boca. Ándale.
Después me amaneció un derrame en el ojo y ya pasó un tiempo y se me desapareció eso. Ahí ya no tenías el herpes. No, ya no. Ni el derrame. Ni el derrame. No, esa es la cosa. Entonces un día me desperté porque la cama me daba de vueltas, horrible, y quería volver el estómago. Lo dejé pasar. Me tardó varios días, se me quitó a fin de cuentas. Después un día igual me levanté en la mañana, me empecé a lavar los dientes. De repente el agua se me salía así por un lado y dije, ora. Y que me veo en el espejo, tenía la boca totalmente chueca y el ojo tieso, sin movimiento, no podía parpadear ni podía nada. La verdad me asusté bastante y yo dije, ¿qué pasará todo esto? ¿Qué me está pasando? Pero nunca, hasta la fecha, he sabido las causas y creo que no las sabré o no sé. Con el paso de los días o las semanas se me fue quitando poco a poco y desapareció. ¿Cuánto tardaste? De 3 a 4 semanas. Se me quitó. El médico me dijo que igual podía ser infarto. Cerebral, ¿no? Cerebral, ajá. Ya no pasó a mayores, entonces él me recomendó que fuera a fisioterapia, pero fui muy pocas veces. Dejé de ir porque no tenía tiempo, pero seguí haciendo los ejercicios en casa, los pocos que me encargó, y me ponía fomentos calientes en la cara y así me tardó, pero a fin de cuentas se me quitó. ¿Te ha vuelto a dar? Igual no, pero sí quedan secuelas. De repente siento el cachete colgado y el ojo de repente así como que me brinca, me parpadea, pero igual ya no. Secuelas, pues no sé si de ahí vendrá, que ya no escucho de un oído. No escucho nada, solamente escucho el ruido como cuando vas al mar y te pones un caracol. ¿Escuchas mal o no escuchas del lado que te dio parálisis? No. Ajá. Y me acuerdo que me contaste la vez pasada que habías ido a fisioterapia, ¿no? Sí. Y en fisioterapia te ponían fomentos o compresas calientes y compresas frías. Y luego ya te ponían electroterapia y los ejercicios. Pero, ¿por qué dejaste tú de ir? Dejé de ir porque ella me decía que después del tratamiento tenía que taparme mucho, nomás me dejaban destapados los puros ojos por lo caliente y que me tenía que ir a mi casa a reposar. Entonces, como yo tenía que ir a trabajar, mejor dejé de ir y empecé a hacer los ejercicios en casa.